Tardes a toda nuestra audiencia. Estuvimos trabajando toda la semana el tema de la violencia, preparando las columnas de opinión y las noticias, y nos pareció importante no quedarnos solamente en opiniones, sino también abrir la oportunidad de dialogar con personas que estén trabajando en la cuestión social, que estén inmersas en nuestro medio, y preguntarles qué opinan, cómo ven esta situación de violencia que se ha dado en el mundo. Tengamos presente, Francisco habla de una especie de tercera guerra mundial en cuotas que se viene dando. Los conflictos armados alrededor del mundo se van multiplicando y pareciera que no es una actividad, una novedad que impacte demasiado en la agenda de la comunidad internacional. Bueno, pensando en hablar vecinos, como decimos nosotros, empecemos con los vecinos, pero preocupados por todo el mundo. Lo invitamos para hacer una entrevista a Edgardo Mazzarotti, quien es una personalidad reconocida en nuestro ambiente, ha sido secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado durante muchos años, es un incansable trabajador por las cuestiones sociales, históricamente se ha preocupado por los demás y además tiene la particularidad de ser de la fe ortodoxa. Él es del patriarcado de Antioquía. Y yo les adelanto que es una persona muy formada. Así que te damos la bienvenida, Edgardo. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Edgardo, sí. Un poco escuchaste... Sí. Es más, estamos en una etapa muy propicia, así como los católicos romanos han conmemorado este domingo la Pascua de Resurrección. En este año muchas veces coincide. En este año no coincide la Pascua ortodoxa, que va a tener su culminación el 1 de mayo como Pascua de Resurrección. Así que cursando de manera similar a como han tenido los católicos romanos, en esto por suerte hay cosas muy similares, muy comunes a ambos ritos, porque en realidad como religión como tal son a mi juicio perfectamente coincidentes, y esperamos algún día alcanzar la unidad de todos los cristianos, ¿no? Sí, es un anhelo, y un anhelo que ha tenido un avance muy importante a partir de la reunión de Francisco con Kirill, ¿no es cierto? Bueno, y en esto, digamos, tomando esta cuestión de lo de Francisco, que está llevando sobre sus espaldas una tarea fenomenal y muy grande. Hay un teólogo suizo que manifiesta que es muy difícil que haya paz de los pueblos si no hay paz entre las religiones. Y en este sentido, Francisco ha tomado como una de las tareas más grandes, más fuertes de la Iglesia Católica, el acercar las religiones para que haya paz entre las religiones. Esto nos lleva al tema de la violencia, en donde muchas veces se utiliza la religión como argumento. En mi opinión, la primera pregunta es desde ya si es que las religiones son causa de la violencia o en estos casos el terrorismo, digamos, frente a un hecho reciente, lamentablemente casi cotidiano, de actividades terroristas que muchas veces se hacen en nombre de Dios, ¿no? Terrible utilizar el nombre de Dios para este tipo de cosas, ¿no? Porque no creo que haya religión que tenga ninguna perspectiva de la utilización de la violencia como tal, ¿no? Pero puntualmente, esa es la gran pregunta que nos hacemos todos y con la que queríamos abrir la entrevista con vos, es ¿cómo ves este intento de justificación de la violencia a partir de la fe, en las distintas expresiones de la fe? Para los católicos siempre nos tiene que guiar la idea de que las semillas del verbo han caído por todo el mundo y que tenemos que aprender a buscarlas y a hacer terreno fértil en cualquier lugar, no solamente dentro de nuestra Iglesia Católica. Por supuesto, en primer lugar porque Dios es Dios para todos. Exacto. ¿No? Exactamente. Y quien ha creado a su imagen y semejanza al ser humano, y el ser humano por este efecto propio de esta creación merece el respeto de su dignidad, ¿no? Entonces, en este sentido también es interesante, así como Jesús eleva como el primero, el más grande de todos los mandamientos, el amar los unos a los otros. Y en esto voy a tomar un ejemplo respecto del uso espurio, malo, perverso, hasta satánico, diría yo, de las religiones, que
los musulmanes también piensan de modo similar. En el Corán tiene una cita muy interesante que dice: quien mata a uno es como si matara a toda la humanidad, y quien da la vida a uno es como si le diera la vida a toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, y en esto lamentablemente en el curso de toda la historia hemos visto que se han muchas veces levantado otras banderas religiosas, o en nombre de la religión, en nombre de Dios, la violencia, ¿no? Pareciera ser que la violencia está en la naturaleza humana, ¿no? Caín y Abel son uno de los primigenios ejemplos, ¿no? Ciertamente. Es más, después hay un momento, una de las causas fundamentales del diluvio, que es porque reinaba la corrupción y la violencia. Es decir, utiliza estas dos palabras muy importantes, corrupción y violencia, ¿no? Algo similar a lo que está sucediendo en estos tiempos. Por eso se plantean reglas de comportamiento, se aparecen los mandamientos, y fundamentalmente esta actitud generosa de amar los unos a los otros. Sin embargo, y en esto digo para adelantar una opinión con mucha precisión, yo no creo que la religión sea la causa del terrorismo ni de la violencia, pero sí también que hay responsabilidades, ¿no? Porque a lo largo de la historia se ha sucedido cristianos contra musulmanes, judíos contra musulmanes y cristianos, musulmanes contra cristianos y judíos. Es terrible en este sentido. Sin embargo, el uso de la religión es evidentemente espurio. Hay que buscar con mucha claridad los textos sagrados para ver que los contextos en donde hoy se quiere utilizar, por ejemplo, esto que se dice como la yihad, no es lo mismo en los textos sagrados de los musulmanes, como el Corán, tiene una característica distinta, de la misma manera que hay contextos en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, tiene a veces expresiones muy fuertes, muy terribles, pero en otros contextos. Es decir, aplicar hoy ese tipo de contexto, utilizar es una utilización espuria, y sobre todo en una sociedad donde, a mi juicio, las verdaderas causas de esta violencia, de este terrorismo, está en una suerte de, no sé si puedo utilizar una palabra, desde una perspectiva de la fe, tal cual vos me estabas preguntando, ¿no? Hoy parece que hay una suerte de politeísmo. ¿Por qué? Porque aparecen otros dioses, el lucro, el poder, ¿no? Es decir, de tal manera que a veces hasta endiosamos un partido político, hasta un deporte, ¿no? A la propia iglesia, y esto es una desviación de la perspectiva sagrada y más rigurosa de lo que tiene que ver con esto de la religión, ¿no? Y Edgardo, teniendo presente que compartimos plenamente que todas las religiones tienen uniformidad en la condena a la violencia, y por otro lado que la utilización de algún texto de las Sagradas Escrituras o de cualquier escritura vinculada a cuestiones religiosas muchas veces se lo descontextualiza, y justamente para utilizarlo como pretexto para justificar algunas conductas que nada tienen que ver con las enseñanzas que están tratando de transmitir. Por eso, no solamente como pretexto para justificar acciones, sino en realidad para promover la división y el odio. Y el asusamiento de estas cosas, que no son tanto desde el fanatismo inclusive. He leído hace un tiempo, ahora no recuerdo ni siquiera el nombre del sociólogo, que planteaba una interesante utilización de las palabras respecto de lo que ha venido pasando con el Islam, ¿no? Y estas cuestiones de violencia que hay. En primer lugar, porque también contextualizaba que toda la región del Islam es una religión, no la religión, perdón, ¿no? Sí. Que quede claro, la región donde está el Islam es una región de guerra, ¿no? Pero una región de guerra promovida por el tráfico de armas, el petróleo, en fin, todas situaciones que tienen que ver con otras cosas. Y él decía como un hecho muy importante, y quisiera en esto por favor que se escuchen bien las palabras porque son de mucha precisión. Él dice: ¿qué ha sucedido? ¿Ha habido una radicalización del Islam o una islamización de la radicalidad? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tiene su importancia? Porque esto también está ocurriendo a veces con sectores cristianos que se han ido a una extrema derecha con actitudes xenófobas, y uno que podría decir, ¿hay una radicalización de ese cristianismo? No, en realidad es en ese caso
un encubrimiento mediante la cristianización o la islamización, pero de la radicalidad, que es un grupo de personas que tienen un nihilismo total, que no tienen, en el fondo no tienen fe en nada. Me parece, por ejemplo, un dato central, estos mismos que se dicen musulmanes, en realidad a la mayor parte de sus atentados terroristas tienen que ver matando más musulmanes, ¿no? Por eso... Qué contradicción. En realidad la pregunta es si hay contradicción o es un objetivo declarado de producir este tipo de cuestiones. Yo, no escribo muchas veces teorías así muy conspirativas, ¿no? Sin embargo, hay cosas que son absolutamente notables. En este sentido, me parece que se van generando este tipo de cuestiones y asustamientos totales. Cuando se produce la ruptura de la ex Yugoslavia, se alienta fenomenalmente las divisiones interétnicas e interreligiosas, ¿no? ¿Y cuál fue el objetivo? Lo que muchas veces se define como balcanización, es decir, la división, la desunión entre los pueblos, y la verdad es que los pueblos están llamados a tener paz entre sí, ¿no? Es cierto, insisto, que con el principio de la historia parece que está en la naturaleza humana esto de la violencia, no existe lamentablemente esa idea tan paradisíaca de que, es más, muchos antropólogos pensaron algunas veces en determinadas condiciones como pueblos por allí perdidos, ¿no? Como en Samoa, y yo como que esto era una situación idílica y no había violencia, y esto no es cierto, insisto, pareciera ser que está en la naturaleza humana. Y acá viene el punto más importante de cómo se lo resuelve a este tema. Me parece que una cosa tiene que ver con la educación, este acercamiento entre las religiones para que haya paz entre las religiones y entre las religiones haya paz entre los pueblos, pero fundamentalmente pensar en esto: ¿qué ha otorgado Dios al ser humano? La libertad. La libertad es una cuestión esencial para poder determinar cuál es el camino que tenemos que seguir los seres humanos, y ahí en eso se nos juega no ya la vida, sino algo mayor, que es nuestra definición en el mundo, en cuanto a permanencia, en cuanto como seres humanos tendremos vida eterna, bien o mal, según hagamos nuestro uso de esta libertad. Ciertamente. Edgardo, se han esgrimido algunas supuestas razones de orden histórico. Vos un poco recién ya mencionabas que en la propia naturaleza humana y por lo tanto en los pueblos que conformamos como seres humanos, la tendencia es a hermanarnos con los otros pueblos. Pero uno escucha supuestas razones de orden histórico para justificar también la presencia de la violencia como una especie de único camino para resolver los conflictos. ¿Tenés alguna opinión en particular sobre estas razones que a veces tienen que ver con la pelea por el territorio, o luego de años de cruentas guerras intestinas, se generan una especie de venganza sistemática entre los distintos grupos que termina con pareciera una imposibilidad de resolver el conflicto, porque ya son 3 o 4 generaciones de familias que se han ido matando unas entre otras cada vez que han podido? Ahora, también se podrían utilizar razones históricas exactamente para lo inverso. A ver, contanos. El ejemplo es la España musulmana, digamos, cuando los árabes asientan y expanden el imperio musulmán y llegan a España, la convivencia entre judíos, moros y cristianos fue notable. Inclusive existe una figura específica que es el de la persona protegida que tiene el Islam, porque considera tanto a cristianos como judíos hombres del libro, ¿no? Exacto. En este sentido, digamos, uno también puede ver esas experiencias, y también puede ver las experiencias utilizando, digamos, figuras de la historiografía cristiana, ¿no? Existieron emperadores que promovieron las cruzadas en nombre del cristianismo, pero también estaba San Francisco de Asís. Entonces, cuando uno ve esto que vos mencionabas respecto de basarse en cuestiones históricas, en realidad las historias se pueden usar para diferentes, utilizar, digamos, sus argumentos, sus relatos en función de lo que algunos quieren. Yo hoy tengo, digamos, al mismo tiempo con una fenomenal angustia,
gravísimos que están sucediendo, tengo al mismo tiempo una fenomenal esperanza, ¿no? Porque no solo son gestos estos encuentros que ha tenido, como vos bien mencionabas, a Francisco con Kirill, que es el patriarca ortodoxo ruso, ¿no? Sino una línea de acercamiento que también, justo reconocerlo, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo ha hecho Juan XXIII, que tuvo, justamente fue una de las primeras deferencias que tuvo en asistir a sinagogas judías, lo ha hecho Juan Pablo II, lo ha hecho Ratzinger, digamos, pero hoy tiene una fuerza muy grande, muy grande, y que tuvo que ver con una actitud muy proactiva. Uno de los ejemplos más fuertes fue cuando Francisco toma la decisión en que todas las iglesias católicas, cosa que quienes tenemos un origen de familia árabe, como en el caso mío, valoramos profundamente, porque tuvo una actitud muy proactiva para evitar mayores males de los males que ya suceden en esta guerra civil en Siria, ¿no? Exactamente, una extraordinaria actitud. Absolutamente, y además absolutamente reconocida, digamos, yo porque tengo contactos de diferente tipo, digamos, con el mundo árabe, lo veo que ha despertado una simpatía, una adhesión como nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo es reconocerlo, así como existe en la naturaleza humana esta cuestión de la violencia, pareciera también que somos capaces también de enormes virtudes. Es muy complejo, la naturaleza del ser humano parece que tiene ambas cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo, y bueno, se tratará de hacer prevalecer lo bueno. Ciertamente, el esfuerzo principal es explotar toda esa capacidad de bondad que tenemos entre pecho y espalda. Te quisiera hacer una última pregunta, Edgardo. En relación a los acercamientos que va haciendo Francisco, también ha tenido un acercamiento con China. También un acercamiento históricamente muy relevante. Inclusive parece ser, siempre se habla de que Francisco hace una diplomacia persona a persona, no es una diplomacia, digamos, de organizaciones, de burocracia. Y con China parece que ha logrado un acercamiento muy importante también. Bueno, a ver, Francisco, además de ser un buen cristiano, evidentemente tiene grandes dotes geopolíticas, ¿no? Ciertamente. Creo que advierte con claridad cómo son los movimientos mundiales y cómo ir, principios también. A ver, si vos recordás, Juan Pablo II, dijo en algún momento, también en el comunismo hay semillas de verdad, ¿no? Exacto. ¿Qué quiso decir con esto? Que había un montón de cosas las cuales no se comparten, ¿no? Entre ellas el ateísmo que promovieron algunos comunistas, ¿no? Sin embargo, advierte algunas cosas así. Y en este desarrollo de ideas, lo que se va viendo, me parece que es de parte de Francisco, una gran postura de un mundo que no esté regido por un solo polo, sino que haya diferentes voces, diferentes perspectivas, y me parece que la perspectiva mayor es la que alienta el propio Francisco, de que Dios es un Dios de todos, ¿no? Es decir, aún de los no creyentes. Exactamente. Bueno, Edgardo, la verdad que como siempre los diálogos con vos son más que satisfactorios. La entrevista se ha hecho prácticamente sola, casi todas las preguntas que habíamos previsto las fuiste contestando solo. Nos has dado muy poco trabajo. Primero quería agradecerte tu buena voluntad para acompañarnos y la claridad de los conceptos que nos has brindado. Bueno, agradezco y compartiendo esta esperanza, ¿no? En un mundo que deje de lado hipocresías y fariseísmos, que en mucho de esta utilización de el nombre de Dios o de la religión para hacer estos males tiene que ver con eso, ¿no? Y fíjate vos que fue una de las cosas en las cuales es uno de los pocos episodios donde Jesús se enoja, ¿no? Donde Jesús levanta su voz para denunciar la hipocresía y el fariseísmo, y utilizar el nombre de Dios para la violencia es una fenomenal hipocresía. Sin lugar a dudas. Edgardo, si vos me permitís, me quedo con una frase tuya, no a modo de conclusión, sino solamente para resaltarla, que fue cuando vos decías,
proponías como solución a este conflicto empezar a construir lazos entre religiones. Que para que haya paz en el mundo tiene que haber paz entre las religiones. Así es. Que, insisto, no es una expresión mía, es de un teólogo suizo, muy interesante, porque es un teólogo suizo que tuvo en algún momento algún distanciamiento, porque él es católico, sacerdote católico, cuestiona una porción de ahí de la infalibilidad, pero fue uno de los que estuvo junto con Ratzinger en el convocado por Juan XXIII para el Concilio Vaticano II como de los grandes teólogos. Y después de haberse alejado un poco, sigue siendo sacerdote, Ratzinger lo vuelve a llamar, y de ahí surgen fenomenales discusiones intelectuales desde la teología que alumbra mucho estas cosas. Así que él es quien tiene el mérito de esa frase. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias y gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a tu familia. Gracias, igualmente. Adiós. Trabajamos como dos locomotoras a